Ciencias Naturales. Primer año. Enlace químico. Hola, bienvenidos a esta nueva clase de Aprendiendo en Casa. Hoy continuaremos estudiando el maravilloso mundo de la química. El tema que estudiaremos hoy es un poco diferente a los que hemos estudiado anteriormente. Estudiaremos el enlace químico. Veremos que hay tres tipos principales de enlace químico. El enlace iónico, que es el que se da entre metales y no metales. El enlace metálico, que es el que se da entre elementos metálicos. Y el enlace covalente, que es el que se da entre átomos no metálicos. Pero antes de estudiar el enlace químico, veremos cómo se determina el número de oxidación de los átomos cuando se encuentran formando diferentes sustancias. En 1819, a raíz de la invención de la pila voltaica, Berzelius desarrolló una teoría de combinación química, introduciendo indirectamente el carácter electropositivo y electronegativo de los átomos combinantes. A mediados del siglo XIX, varios científicos desarrollaron la teoría de valencia, originalmente llamado poder combinante, que decía que los compuestos se mantenían unidos debido a la atracción entre polo positivo y negativo. En 1916, el químico Gilbert Lewis desarrolló el concepto de enlace de par de electrones, en el que dos átomos pueden compartir 1, 2 o 3 pares de electrones. Como ya les mencioné, iniciaremos estudiando cómo determinar el número de oxidación que los átomos adquieren al formar sustancias. Si un átomo pierde electrones, su número de oxidación será positivo, ya que está perdiendo cargas negativas. Si un átomo gana los electrones, su número de oxidación será negativo, ya que está ganando los electrones. Ahora pongan mucha atención a las reglas para determinar los números de oxidación. El número de oxidación de todos los elementos en estado libre o cuando no están combinados con otros es 0. El número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los hidruros metálicos, en los cuales es -1. El número de oxidación del oxígeno es -2, excepto en los peróxidos, donde posee número de oxidación -1, y en el fluoruro de oxígeno, donde su número de oxidación es de +2. El número de oxidación del flúor es -1. Los metales alcalinos tienen número de oxidación +1 y los metales alcalino-térreos, su número de oxidación es +2. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un ion poliatómico es igual a la carga total del ion. Además, en los compuestos covalentes, el número de oxidación negativo se asigna al átomo más electronegativo y todos los demás son positivos. Ahora que ya conocen las reglas para determinar los números de oxidación, vean unos ejemplos de cómo determinarlo. Calcular el estado de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico.
Para calcular el estado de oxidación de un átomo que es desconocido, debemos tomar en cuenta las reglas que acabamos de escuchar. En este caso, como el hidrógeno no se encuentra en un hidruro, su estado de oxidación es de +1. El azufre es el desconocido, por lo tanto, su estado de oxidación decimos que es X, porque es lo que no conozco. El oxígeno, como no se encuentra en un peróxido, su estado de oxidación es -2. Recuerden la regla de que la suma de los estados de oxidación de los átomos en una sustancia neutra es igual a 0. Entonces, puedo establecer una ecuación algebraica como las que han estudiado en matemáticas, tomando en cuenta las cargas totales. Para el hidrógeno, consideramos que será una respuesta positiva, ya que tenemos 2 hidrógenos con carga de +1, y 2 por 1 es 2. Para el azufre, solo tenemos un átomo de azufre con carga X. Entonces, sumamos X a la ecuación. En el caso del oxígeno, tenemos 4 átomos de oxígenos, cada uno con carga de -2. Y el resultado será negativo. Y 2 por 4 es 8. Ya habíamos dicho que esto debe ser igual a 0. Ahora resolvemos la ecuación para encontrar el valor de X. X será igual a 8 menos 2. Entonces X es igual a 6, lo que significa que el estado de oxidación del azufre en este compuesto es de +6. Y así hemos determinado el estado de oxidación desconocido de un átomo. Calcular el estado de oxidación del manganeso en el ion permanganato. Ahora debemos determinar el estado de oxidación del manganeso, lo que significa que esa es mi incógnita. Entonces digo que es X. Para el oxígeno, nuevamente no está formando un peróxido, por lo tanto, su estado de oxidación es de -2. Ahora puedo establecer la ecuación para encontrar el valor de X. Como solo hay un manganeso, multiplico X por 1 y eso es X. Para el oxígeno tengo 4 átomos por una carga de -2, entonces el resultado será negativo. Y 2 por 4 es 8. Una de las reglas dice que en los iones poliatómicos la suma de las cargas de los átomos es igual a la carga total del ion. En este caso, para el ion permanganato, la carga total es de -1. Por lo tanto, esto será igual a -1. Despejo para encontrar el valor de X. Y X tiene un valor de 7. Entonces, el manganeso tiene un estado de oxidación de +7. Así determinamos el estado de oxidación de un elemento en un ion poliatómico. Determinar el número de oxidación del nitrógeno y cloro cuando están formando el perclorato de amonio. Ahora debemos determinar el estado de oxidación de 2 átomos que están en la misma sustancia. Esta sustancia es neutra, es decir, que la suma de sus cargas es igual a 0. ¿Qué hacemos? Al observar la sustancia me doy cuenta que está formada por 2 iones poliatómicos. Estos iones poliatómicos ya se encuentran en tablas, si los buscas en los libros los vas a encontrar.
En este caso tenemos al ion amonio, que tiene una carga total de +1. Y tenemos al ion perclorato, que tiene una carga total de -1. De esta manera podemos ahora calcular el estado de oxidación del nitrógeno y luego del cloro. Para el nitrógeno lo establecemos con el valor de X porque es el desconocido. El hidrógeno, a pesar de que no se note mucho, esta carga es para el total del ion. El hidrógeno tiene carga de +1. Entonces sé que X, 1 por 4, como es positivo, es +4. Y eso será igual a +1. Entonces X es igual a 1 menos 4. X es igual a -3. Y el estado de oxidación del nitrógeno en este ion es de 3 negativo. Ahora para el cloro. Es el desconocido, por tanto es X. El oxígeno tiene carga de 2 menos porque no es un peróxido. Entonces X, este será negativo y 2 por 4 es 8 y todo es igual a -1. Entonces X es igual a -1 más 8 y X es igual a 7. Ahora el cloro, sabemos que está trabajando con un estado de oxidación de +7. Todo lo que nos rodea, los organismos vivos, los elementos, el agua, el aire, todo está formado por átomos. Estos son las unidades básicas de la materia. Pero para formar algo tan complejo es necesario que los átomos se unan e interaccionen entre ellos. Esto es conocido comúnmente como enlace químico. El enlace químico son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las diferentes sustancias o materiales que nos rodean. Existen 3 tipos principales de enlace químico: el enlace iónico, el metálico y el covalente, que son los que estudiaremos a continuación. Vean cómo se comportan los átomos en el enlace iónico. Como saben, la tabla periódica puede clasificarse en metales, no metales y semimetales. Esto de acuerdo con el comportamiento de los elementos, ya que los metales pueden ceder fácilmente sus electrones, formando así iones positivos o cationes, mientras que los no metales pueden aceptar electrones para formar iones negativos o aniones. Es de esta manera como se forma un enlace iónico, a través de una transferencia de electrones, ya que como pueden observar, el sodio libera o cede un electrón, que es aceptado por el flúor. Estos átomos se mantienen unidos por la atracción de las cargas electrostáticas. Pero esto no se da a un par de átomos a la vez, sino que es una enorme cantidad de átomos combinándose simultáneamente y al mismo tiempo agrupándose en estructuras muy ordenadas, denominadas redes cristalinas. Una sustancia que posee enlace iónico y es de uso muy común es el cloruro de sodio o sal común. Este está formado por átomos de sodio y cloro. El sodio, como es un metal y solo posee un electrón en su última capa de energía, lo cede fácilmente. Y
El cloro solo le falta un electrón para completar su última capa de energía. Es así que acepta fácilmente ese electrón. El sodio, al donar el electrón, forma el ion sodio más 1. Y el cloro, cuando acepta el electrón, forma el ion cloruro. Es de esta manera que se forman las sustancias con enlace iónico. Estas sustancias que poseen enlace iónico tienen propiedades que los caracterizan. Entre ellas tenemos que son buenos conductores de la electricidad cuando se encuentran en disolución o en fase líquida. Poseen altos puntos de fusión y ebullición. Son sólidos a temperatura ambiente. Generalmente son solubles en solventes polares. Y además forman redes cristalinas. Ahora veamos cómo se comportan los átomos en el enlace metálico. El enlace metálico es característico de los elementos metálicos. Es un enlace fuerte, primario, que se forma entre elementos de la misma especie. Al estar los átomos tan cercanos unos de otros, interaccionan sus núcleos junto con sus nubes electrónicas, empaquetándose en las 3 dimensiones, por lo que quedan los núcleos rodeados de tales nubes electrónicas. Estos electrones libres son los responsables de que los metales presenten una elevada conductividad eléctrica y térmica, ya que estos se pueden mover con facilidad si se ponen en contacto con una fuente de energía eléctrica o térmica. Las sustancias con enlace metálico son los elementos metálicos, donde los átomos se organizan en redes cristalinas, formadas por el mismo tipo de átomos. Las sustancias con enlace metálico son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, el galio y el cesio, los cuales son líquidos a la temperatura ambiente en esta región del planeta. Además, poseen altos puntos de fusión y ebullición. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Son maleables, lo que significa que pueden formar láminas delgadas. Y dúctiles, lo que implica que pueden formar alambres muy finos, como en el caso del cobre. Además, son brillantes. Ahora vean cómo se comportan los átomos en el enlace covalente. El enlace covalente se da entre átomos no metálicos, donde los átomos comparten los electrones. Existen 2 tipos de enlace covalente, el polar y el no polar, y cada uno tiene sus propiedades características. Un enlace covalente polar está formado por átomos de diferentes elementos, y los electrones se comparten de forma no equitativa y pasan más tiempo cerca de un átomo que del otro, como el ejemplo de esta molécula de agua, que, debido a la distribución desigual de electrones entre los átomos de hidrógeno y oxígeno, aparecen cargas ligeramente positivas en los átomos de hidrógeno y ligeramente negativas en el átomo de oxígeno. Esto sucede porque el átomo de oxígeno posee mayor electronegatividad y atrae a los electrones con mayor fuerza. De manera diferente,
en el enlace covalente no polar, se unen átomos del mismo elemento. Por tanto, poseen la misma electronegatividad y el compartimiento de los electrones es equitativo, como observan en la molécula de hidrógeno. Los electrones se distribuyen de forma homogénea entre ambos átomos. Un ejemplo de una molécula con enlace covalente polar es el ácido clorhídrico. En este caso, cada uno de los átomos aporta un electrón para formar el enlace. Pero como el átomo de cloro es más electronegativo, va a atraer con mayor fuerza a los electrones. Por lo tanto, los electrones se encontrarán más cerca del átomo de cloro. Ahora, como ejemplo de una molécula con enlace covalente no polar, consideren al cloro. Esta se encuentra formada por 2 átomos de cloro. También en este caso, cada átomo aporta un electrón. Pero como los átomos poseen la misma electronegatividad, los electrones estarán distribuidos de forma homogénea entre ambos núcleos. También debemos considerar que en el enlace covalente es posible formar más de un enlace a la vez. Es decir, los átomos pueden compartir más de un par de electrones a la vez. Para esto, vamos a estudiar los tipos de enlace que pueden haber. Vean, si formamos, por ejemplo, el enlace entre la molécula de hidrógeno, es un enlace sencillo, ya que cada átomo de hidrógeno aporta un electrón. Esto se representa a través de una línea corta. Y así decimos que es un enlace sencillo. Ahora, para formar un enlace doble, lo vamos a representar por 2 líneas cortas. Veamos el ejemplo de la molécula de dióxido de carbono. En este caso, el carbono se encuentra formando 2 enlaces dobles con los átomos de oxígeno. Y así se representa el enlace doble. Como les mencioné antes, es a través de 2 líneas cortas. Por último, tenemos al enlace triple. Tomamos el ejemplo de la molécula de acetileno. En este caso, el carbono se encuentra formando un enlace triple con otro átomo de carbono. Y los hidrógenos se encuentran en los extremos. Y así se representa el enlace triple, por 3 líneas cortas. Entre algunas propiedades de las sustancias que poseen enlace covalente tenemos que son blandos y sólidos a temperatura ambiente, poseen bajos puntos de fusión y ebullición, y son malos conductores del calor y la electricidad. ¿Sabías que los átomos forman enlaces químicos para alcanzar la estabilidad? Ya sea perdiendo, ganando o compartiendo electrones, los átomos buscan poseer 8 electrones en su capa más externa. Esto se conoce como la regla del octeto. Por ejemplo, el sodio le cede un electrón al cloro y se queda con 8 electrones en su última capa. El cloro, al ganar el electrón, completa 8 electrones en su capa más externa. Durante la clase de hoy estudiamos los tipos principales de enlace químico. El enlace iónico, que es el que se da por transferencia de electrones de un metal a un no metal.
el enlace metálico que se da entre elementos metálicos y el enlace covalente que se da entre átomos no metálicos, que puede ser un compartimiento equitativo de electrones cuando el enlace es no polar y un compartimiento no equitativo cuando el enlace es polar. Ahora, con tus conocimientos, ponte a prueba. Son números enteros que representan los electrones ganados o perdidos. A. Números cuánticos. B. Número másico. C. Número de oxidación. Se forma por el compartimiento de electrones entre dos átomos no metálicos. Respuesta A, enlace iónico. B, enlace metálico. C, enlace covalente. Por ahora me despido de ustedes, esperando que hayan aprendido mucho y que hayan disfrutado la clase. Nos vemos la próxima semana en su programa Aprendamos en Casa.